Buenas tardes, vamos a comenzar con la unidad 1 y naturalmente lo primero que tenemos que saber, lo primero de lo que debemos conocer es el alfabeto inglés. Como podemos apreciar, vamos a tener 26 letras, de las cuales 5 son vocales y 21 van a ser consonantes. Iconográficamente hablando, son las mismas letras que tenemos en nuestro alfabeto en español. Obviamente, falta la L, pero son las mismas letras de origen latino. Aunque tenemos 26 letras en el alfabeto, el inglés tiene 50 sonidos o un poco más. De ahí que muchas veces las palabras no se pronuncien como están escritas, y a veces, aunque unas palabras estén escritas, digamos, comiencen con la misma letra, se van a pronunciar de manera diferente. No hay una regla para saber exactamente cómo se pronuncia una palabra u otra, sino que es una cuestión de prueba y error, de ir desarrollando vocabulario y aprendiendo a medida que vamos. Por ejemplo, palabras que comiencen con la letra A en el alfabeto inglés, vocabulario y aprendiendo a medida que vamos. Y April. Por ejemplo, se pronuncia de manera diferente la letra A, aunque se escriban vocabulario y aprendiendo a medida que vamos. Y April. Por ejemplo, la mayoría de estos cambios de los sonidos van a estar en las vocales, mientras que las consonantes son más sencillas porque el sonido se mantiene igual. Y es un sonido que en español los tenemos, por ejemplo, la F va a ser la misma, la K va a ser la misma. En eso no vamos a tener mayor dificultad. Sí notamos que las vocales que terminan con I, esa I es un poco más larga, dura un poquito más de como nosotros pronunciamos la I en español. A, B, C, D, ¿no? Esa I se alarga un poquito. Es importante practicar ese sonido, ya lo van a ver más adelante, porque muchas palabras que tienen esa I, no es esa I cortita que usamos nosotros, sino que es una I que va a durar un poquito más. También es importante, por ejemplo, ver la de corte, V, ¿no? Es un sonido importante, el cual va a vibrar en la de abajo, ¿no? V, ¿no? O, por ejemplo, la letra Z, Z, como zoológico, así. Esa Z también tiene una vibración. No es como la S. Pero es natural que ese sonido no nos salga bien de buenas a primeras, porque nosotros no los tenemos. El sonido de la Z en el alfabeto inglés no existe en nuestro alfabeto. Así que es una cuestión de ir practicando la fonética. Eso solo se logra leyendo en voz alta, conversando. Eso se logra hablando. No hay de otra manera. Muy bien. Cuando vamos a aprender los números, nos vamos a enfocar primero en los números del 1 al 9, o si se quiere del 1 al 10. Conociendo estos números básicos, después podremos leer números más complejos o cifras más grandes, ¿no? A estos números los llamamos números cardinales porque nos hablan sobre todo de cantidades, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver números ordinales que nos hablan de distribución o de posición. Pero por ahora lo fundamental es conocerse estos números básicos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Después 11, 12, y ya a partir del número 12, del 12, vamos a tener un truco que hace mucho más fácil memorizar los demás, y es que van a terminar en un sufijo teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿de acuerdo? Cuando llegamos al 20, vamos a utilizar el sufijo t, 20, y después al 20
Vamos a utilizar 21, el sufijo 22, 23. Vamos a volver a usar esos números básicos que vimos primero. Y después, bueno, 30, 40, 50, 60, 70. Ese sufijo T siempre se va a ir repitiendo hasta que lleguemos al número 100, que va a ser 100. Si quisiéramos decir 100, sería 100, 200, 200, 300 y así sucesivamente, ¿no? Después esto se puede ir practicando más adelante. Sobre todo puede llegar a confundirse un poquito cuando estamos hablando de fechas. Pero con un poco de práctica se aprende, es muy sencillo. Cuando queremos decir, por ejemplo, 122, vamos a decir 122. Siempre vamos a utilizar esa fórmula. O, por ejemplo, 105, 105. Vamos a seguir esa fórmula. Después veremos números, unas cifras más grandes. Pero ya aprendiendo estos números del 1 al 100, tenemos mucho margen. En cuanto a los saludos y presentaciones, la forma en cómo nos presentamos va a depender del ámbito o de con quién estemos hablando, si es un ámbito más casual, familiar, o si, por ejemplo, es un ámbito más profesional, de trabajo, académico, y ahí es más formal, requiere un lenguaje un poco más elaborado. Creo que todos conocemos el hello. Hello se puede utilizar en situaciones más formales y hi se puede utilizar ya en situaciones más casuales, ¿no? Suele usarse con amigos, con la familia. Cuando entramos en un lugar y queremos saludar en general, por ejemplo, podemos decir good morning, good afternoon, good evening. Entonces vamos a decir que sería buenos días, buenas tardes. Es importante no confundirse y no decir good night, porque good night se entiende como buenas noches, pero como dulces sueños, o ya se usa cuando uno se va a dormir. Si queremos saludar a alguien y es de noche, vamos a decir good evening. No vamos a utilizar good night. Ese es un error muy común. Cuando nos presentamos con alguien, lo más común es que compartamos algunos datos personales nuestros, según lo requiera la situación. Lo más común, por supuesto, es presentarnos diciendo nuestro nombre. My name is. Mi nombre es, o me llamo, ¿no? My name is Isabel. O I am. Yo soy. I am Daniel, por ejemplo. Yo soy Daniel, ¿no? También es muy común decir nuestra edad. I am 30 years old. Tengo 30 años. Acá, como pueden ver, estamos usando el verbo to be, que es ser o estar, pero en ciertas situaciones viene a reemplazar el tengo en nuestro idioma español. Cuando estamos hablando de forma casual con una persona, es muy común contraer el I am y usamos I'm, ¿no? También lo usual es decir de dónde somos. I am from Brazil, I am French, I am Argentinian, ¿no? Decimos nuestra nacionalidad. Decimos también el país donde estamos viviendo, la ciudad donde estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, I live in Buenos Aires. Si queremos dar una información un poco más completa, más específica. También decir nuestra profesión o nuestra ocupación. I am a doctor, I am a teacher, I am a student. O decir I work as a nurse. Trabajo como enfermera, por ejemplo. También podemos decir qué idiomas hablamos.
I speak Spanish, I speak English. Y también podemos mencionar alguna afición, algún pasatiempo, un hobby, si es relevante para la conversación. En una presentación, si queremos presentar a otra persona de forma informal, podemos decir, do you know my aunt? ¿Conoces a mi tía? O this is my friend Pedro, que es mi amigo Pedro, ¿no? Si queremos presentar a alguien de forma un poco más formal, podemos decir, can I introduce you to my friend Sarah? Or let me introduce you to my high school teacher, Lucía. Déjame que te presente a mi profesora, puedo presentarte a mi amigo. Vamos a hablar de forma siempre un poco más indirecta. En inglés es muy importante que para ser amables y educados hablemos de una forma un poco más indirecta. Cuando tenemos que cerrar una conversación, tenemos que despedirnos. Varias formas de hacerlo de manera casual, informal, sería nice to meet you, encantado de conocerte, see you soon, keep in touch. Y si nos queremos despedir ya de forma más formal, it's been nice talking to you, thank you for your time, let's keep in touch, thank you. Por ejemplo, también goodbye, que es común, está muy bien, no tiene nada de malo. Es sencillo, va al grano, goodbye. O más casual, bye, adiós. Cuando hablemos del verbo to be, ¿qué vendría a ser nuestro ser y estar? El verbo to be, a diferencia del presente simple en general, no utiliza los auxiliares do o does. No es necesario incluirlos, no debemos hacerlo, es redundante. Vamos a hablar, por ejemplo, si hablamos de nosotros mismos, I am a student, soy una estudiante. Vamos a tener que aprender bien los pronombres personales, en singular, en plural. He is, she is, we are, they are. Y también el pronombre it, que se utiliza para objetos inanimados o también en algunos casos se utiliza para animales. Entonces, dependiendo del pronombre, vamos a utilizar is o are o I am. El pronombre nos va a decir qué forma del verbo debemos utilizar, dependiendo si es singular o si es plural. La forma, la estructura que tiene el verbo to be, cuando es afirmativa es muy sencilla. Primero vamos a ver que tenemos el pronombre, el sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they. Este you es importante distinguir según el contexto nos lo va a decir. Puede ser you de tú, vos, o puede ser you en plural de ustedes. Eso lo vamos a saber, por ejemplo, singular, you are my friend, o plural, you are my friends, ¿no? Según cómo sea el complemento de esa frase nos vamos a dar cuenta. Pero podemos utilizarlo de forma indistinta. De acuerdo. Cuando lo utilizamos de forma negativa, también es muy sencillo, pero vamos a añadir el not. Entonces seguimos la misma fórmula. El pronombre, sujeto, I am not, you are not, she is, he is not. Y después viene el complemento. I am not, o sea, no estoy triste. They are not nice. No son agradables, no son amables, ¿no?
You are not a doctor. No, no sos un doctor. De acuerdo. Esta parte se aprende fácilmente, con un poco de práctica. Es la base de todo el contenido que vamos a ver. Así que es un tema que tiene que estar muy claro, tiene que entender bien. De acuerdo, bien. Después, ¿cómo saber qué artículo tenemos que usar? A, an, de. Pues eso va a depender de si la palabra comienza con una vocal o con una consonante. Si la palabra comienza con una consonante, por ejemplo, auto, car, o una casa, house, a car, bien, si empieza con consonante es A. Pero si la palabra comienza con una vocal, an apple, una manzana, ahí vamos a agregar la N. An apple, an orange, consonante de vuelta, una ciudad, a city. Una vez que uno lo tiene ya más asimilado, se vuelve algo natural y no hay que pensarlo y ya inmediatamente nos damos cuenta. El artículo de también va a sonar diferente según si la palabra comienza con una consonante o con una vocal, aunque se escribe siempre de la misma manera. Y lo utilizamos para hablar de algo en específico. Por ejemplo, the book. The es una consonante. The sun empieza otra vez con consonante. The United States. Ahí United States. United comienza con una vocal, con la U. Ahí no voy a pronunciar the United States. Vamos a pronunciar the United States. A ver, por ejemplo, una ciudad. I live in the city of Los Angeles, ¿no? The city. Otra vez una consonante y vamos a utilizar de. Esto es prueba y error, hay que practicar mucho. En la mayoría sé que no tenemos la posibilidad de practicar una conversación con otra persona. Lo ideal sería conversar con un nativo. Si eso no se puede, de todas maneras podemos practicar leyendo en voz alta y escuchando con mucha atención películas y series. Escuchar con atención y tratar de imitar esos sonidos. Y también es muy útil escuchar cómo se pronuncia cada letra del alfabeto e irlo repitiendo. Practicar la forma en que se mueve la boca, toda esa parte. Las consonantes también en inglés se pronuncian con más fuerza que en español, como la K, la P, por ejemplo la P. Vamos a sentir que sale como un poquito de aire, mientras que nuestra P va más hacia adentro. Por eso las consonantes son las mismas, solo que el sonido difiere un poco. Cuando uno tiene más entrenado el oído, ya se van a ir dando cuenta. Esto ha sido todo por la unidad 1, los primeros pasos, los conocimientos básicos que necesitamos para arrancar. Ha sido un placer tener esta clase introductoria con ustedes y los invito a que se suscriban al canal porque vamos a ir subiendo mucho más contenido que va a estar muy bueno y vamos paso a paso desde cero. Muchas gracias.